¿Qué tal amigos? Hoy veremos el laboratorio de seleccionar un hardware para switches o para switching, ¿no? La parte 1 nos dice que exploremos los productos de Cisco y seleccionemos un switch en la capa de acceso y un switch en la capa de distribución y núcleo. Recordemos que la capa de acceso es la que va para los usuarios finales y la distribution en core es la parte que está en los data centers, son los centros de datos que se encargan de distribuir los recursos de red hacia diferentes departamentos o hasta diferentes locaciones de manera troncal, ¿no? ¿Okay? El único requerimiento aquí es tener una PC con acceso a internet. Nos dice que entremos a la página de Cisco. En sus productos y servicios nos pide que utilicemos los switches. Y veamos, luego de elegir los switches, nos pide que veamos, ¿no?, estas tres que son el Campus LAN Access Switches, switches de acceso, Campus LAN Compact Switches, switches compactos, y Campus LAN Core and Distribution Switches, ¿no?, de distribución y núcleo, y también los switches de Data Center, ¿no?, que incluye, digamos, los switches de acceso y los switches de Core and Distribution, ¿no?, menos los compact, ¿no? Por eso estos tres primeros son los principales. Bueno, acá rápidamente nos sale una tabla y nos dice que revisemos algunos modelos de Core and Distribution Switches, ¿no? Bueno, nos pide el modelo, el Uplink Speed, que son los puertos que, aparte de los puertos que hay para usuarios, generalmente estos Uplink Speed son puertos que se utilizan para troncales, ¿no?, para conexiones de switch a switch y no de switch a usuario. Los que se usan de switch a usuario nos pide números de puertos, que son puertos de acceso generalmente, mientras que estos serían generalmente para troncales. Y también nos piden otras características que tengan estos switches. Entonces hacemos clic en Core and Distribution. Nos pide que elijamos una serie, por ejemplo, podemos elegir el 4500E y nos vamos a su hoja de datos acá, de datasheets. El 4500E los de acá están los supervisores, no todos son unos supervisores. El que necesitamos nosotros es este de acá, ¿no?, el datasheet del Cisco Catalyst 4500 datasheet, ¿no?, que es el chasis y todas sus características y sus módulos de switches. De preferencia vemos el PDF. Entonces acá Cisco Catalyst 4500 es lo que tenemos que poner acá, Cisco Catalyst 4500. Y el Uplink justo se resalta acá en mi búsqueda. Vamos a agrandar esto un poco. Nos dice que esto es Cisco Catalyst 4500E, es decir, acá ponemos Cisco Catalyst 4500E.
tiene uplinks de 10 gigabit Ethernet. Ok, entonces acá podemos poner uplink de 10 gigabit Ethernet, ¿no? Son los links de subida o troncales. Y también tiene otras características como Power over Ethernet para llegar energía a través de los cables Ethernet, ¿no? Y Universal PoE, UPoE, ¿no? Entonces, aquí están los chasis. Nos dice que los chasis de la serie E tienen diferentes tamaños. El de 3 slots, que es el 4503, el de 6 slots, 4506 y así, ¿no? 7 slots, 4507, hasta el 10, 4510. Este pequeño es el de 3, este es el de 7, este es el de 6, este es el de 10. ¿No? Ese es el tamaño que acá podemos poner en otras características, tamaño modular de 3, 7, 10 y 6 slots para módulos expandibles, escalables, ¿no? También Power over Ethernet, también se puede poner en esta zona. Y dice, soportan line card, son los módulos que están acá. Si hacemos un acercamiento, por ejemplo, como aquí entran solo 3 módulos, aquí tenemos 1, 2 y acá 3, ¿no? Por ejemplo, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos, ¿no? ¿Esto qué significa? Que acá hay un switch modular de 48 puertos, ¿no? 6 por 8, 48. Entonces soporta de 24 a 48 puertos. Soporta de 24 o 48 puertos por módulo o line card, ¿no? Slot, ¿no? Line card slot, que es el módulo que entra en este zócalo o slot. Ok, entonces incluye un supervisor, ¿no? Y el supervisor está aquí arriba. Acá también tiene su supervisor. Tienen fans redundantes, o sea, ventilación redundante, por eso son 2. Todo eso se pone acá, ¿no? El número de puertos, entonces acá se pone de 24 a 48 puertos por módulo. No en total, sino por módulo. Y están en gigabit, a 1 gigabit. Entonces acá 48 a 24 puertos gigabit por módulo. Otras características que tiene doble fan, doble ventilación, ¿no? Tolerancia a fallos, una fuente de poder redundante, entonces eso más se puede poner acá, fuente de poder redundante, y muy escalable, ¿no? Porque tiene bastante crecimiento futuro, ¿no? Se pueden agregar más módulos. También soporta Quality of Service. Acá se pone eso, Quality of Service, entre otras características, ¿no? Aquí está el número de slots, 3, 6, 7 y 10. Line card de slots, 2, porque restando el supervisor que es 1, entonces ya nos quedan 2 espacios para módulos, igual acá, ¿no? Por ejemplo, el de 10 trae 2 supervisores, entonces el 8 solo quedan 8 módulos libres para poner nuestros switches u otros. Aquí está la potencia que gastan.
en energía, ¿no? El ancho de banda 48 gigabits por segundo. Si son 48 puertos en cada módulo por 1 gigabit por segundo, cada módulo soporta 48 gigabits por segundo, ¿no? Y así una serie de características que tienen, ¿no? Por ejemplo, también pueden tener módulos de switches a 10-100 fase Ethernet, ¿no? Con conectores RJ45. No sé, en el de 3 módulos, que es el 4503, como solo quedan 2 módulos libres, entrarían 96, 2 switches de 48 que serían 96. En el de 6, como solo quedan algunos libres, ya tiene un supervisor, quedan 5, ¿no? 5 por 48, 240 puertos y así, ¿no? En el de 10, como solamente hay 10 módulos y hay 2 supervisores, quedan 8 módulos, por lo tanto 48 por 8, 384 puertos, ¿no? Entonces eso va a ir variando. Características de tamaño, potencia, etcétera, etcétera. Bueno, nos pide que busquemos otro modelo. Vamos a buscarlo en la misma página. Lo cerré accidentalmente. Ya, bueno, continuamos en LAN Switches Core en Distribution. La otra serie que podemos ver es la 4500X. Ok, a ver, veamos cuál es la diferencia entre la 4500C. Nos vamos rápidamente al datasheet. Me pide el datasheet, por ejemplo, especificaciones técnicas, ¿no? Eso es muy importante. Entramos, vemos el PDF. El Cisco Catalyst 4500X. Entonces acá modelo Cisco Catalyst 4500X y trabaja 10 gigabit Ethernet, ¿no? Buscamos rápidamente con control F el uplink. Uplink. Entonces acá rápidamente nos sale, ¿no? Uplink en Autodetect 10 gigabit Ethernet y 1 gigabit Ethernet. Entonces tiene puertos Uplink de 10 gigabit Ethernet aquí, que son los puertos que se utilizan no como acceso sino como troncales, ¿no? De switch a switch generalmente. A ver, dice que puede llevar 8 por 10 gigabit Ethernet port uplink module, es decir, 8 puertos de 10 gigabit Ethernet, ¿no? Entonces acá se le puede poner hasta 8 puertos 10 gigabit Ethernet uplink, ¿no? Dice que es la figura 3, veamos. Entonces este módulo se puede agregar en este slot de acá, sacar estos dos tornillitos y poner este módulo y tener 8 puertos 10 gigabit de Ethernet aquí para troncales y accesos de switch a switch y troncales de switch a switch. Sin embargo, lo normal es que tenga 32 puertos para 10 gigabit de Ethernet aquí y 16 puertos 10 gigabit de Ethernet aquí, ¿no? 8 arriba y 8 abajo. Ok,
así que se le puede agregar algunos módulos, ¿verdad? Muy interesante este switch, ¿no? Es modular, pero son pequeños módulos, ¿no? No modular en un chasis grande como era la serie E, sino esta serie X son módulos pequeños dentro del mismo switch. Bueno, nos pide el número de puertos y velocidad. Y bueno, el número de puertos está acá, ¿no? 32 a 16 puertos, 10 gigabit Ethernet. Ok. Y el uplink module puede tener acá hasta 8 puertos uplink, ¿no? Entonces acá 8 puertos 10 gigabit de uplink y 16 y 32 puertos 10 gigabit puertos normales, ¿no? Aquí están sus ventajas, ¿no? Escalabilidad, tiene hasta 800 gigabits en total, ¿no? De capacidad de switcheo. Es decir, si los 32 puertos que están acá lo multiplicas por los 32 más los 8 que están acá, harían 40 puertos, ¿no? 40 puertos como máximo puede tener este switch. A 10 gigabits tendríamos 400 gigabits. Eso es de subida, y de bajada 400 más. Por eso que dice que tiene 800 gigabits por segundo de switcheo. Y puede ser agrandado esto hasta 1.6 terabytes, o sea, el doble, ¿no? Con la tecnología BSS. Entonces eso viene acá. En otras características, la escalabilidad, alta disponibilidad, ¿no? Tiene alta disponibilidad, es decir, que siempre va a estar disponible. Y tiene hot swappable, que es swap, es intercambiar, ¿no? Es intercambiable. ¿Qué significa esto? Cuando tienes un sistema de ventilación, fan o una fuente de poder, se puede intercambiar mientras el switch está funcionando y está prendido, ¿no? Ya que tiene fuentes de poder redundante, tú puedes cambiar una mientras que el otro sigue funcionando y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, las dos fuentes de poder o las dos fuentes de ventilación son redundantes, puedes cambiar una y poner una nueva sin que hayan problemas ni la necesidad de que el switch se apague, ¿no? Eso es alta disponibilidad, siempre estará disponible, nunca se apagará. Monitoreo, ¿no? Esto es gracias al iOS. Seguridad, ¿no? Operaciones simplificadas, bueno, son algunas características. Este es el panel trasero, ¿no? Aquí están las dos fuentes de poder, las salidas. Acá nos podemos dar cuenta que son dos, ¿no? Podemos intercambiar una u otra mientras que están funcionando, ¿no? Aquí están afuera. Por ejemplo, esta la podemos sacar mientras que esta de acá sigue funcionando, ¿no? Entonces el switch nunca se apagará porque son dos fuentes de poder. Ok, y bueno, tiene otras ventajas que se ponen aquí, ¿no? Seguridad, seguridad, escalabilidad, fuentes intercambiables en caliente, hot swappable. Ok, todo eso viene acá. Y todo lo que está ahí resumido, aquí está especificado con mayor detalle, ¿no? Los 800 gigabits por segundo, que es lo máximo. Puede soportar IP versión 6, routing, puede usarse como un switch de capa 3. Ok.
y algunas otras características, ¿no? Listo. Y así podemos ir viendo otras series, ¿no? Una tercera podemos buscar también, como la serie 6500. Nosotros hemos visto la 4500C y la 4500X. Bueno, acá abajo me pide ahora que vea switches de acceso Campus LAN. Ya, aquí están, son los primeros, ¿no? Campus LAN, switches, access, ¿no? Por ejemplo, tenemos la serie 2960X, 3650, 3850, 4500C, ¿no? Veamos a ver de abajo hacia arriba la 2960X. Datasheets, hoja de datos, especificaciones. Bueno, veamos el PDF, ¿no? Ya está. Cisco Catalyst 2960X. Entonces, eso lo ponemos acá. Cisco Catalyst 2960X. Y buscamos el uplink. Dice que puede tener uplink 10 gigabit SPF, ¿no? Es decir, aquí uplink de 10 gigabits por segundo SPF, ¿no? Con fibra óptica. Aquí. Entonces los uplinks son a 10 gigabits por segundo. A ver, veamos algo más con los uplinks. Ahí están, ¿no? Son dos SPFs que tiene cada switch. Y justo acá se ve en la tabla que la serie X puede tener puertos de 48, 10, 100.000 Ethernet ports, de 48 y de 24, y en algunos casos 48 y 4 uplinks, ¿no? Entonces acá hasta 4, de 2 o 4 uplinks, y de 24 a 48 puertos, 10, 100 y gigabit, ¿no? Ethernet. En otras características, aquí están, tiene Power over Ethernet, el iOS, soporta fibra óptica. Aquí está el panel trasero. Las fuentes de poder también son dos, ¿no? Se le puede poner dos fuentes de poder. Pero aquí está la de AC y la DC, ¿no? La de corriente continua y la de corriente alterna. Sin embargo, se puede poner un módulo para que puedan tener dos fuentes de poder, y aquí arriba con un cable especial se puede hacer el stacking. El stack es apilarlos unos sobre otros y conectarlos unos a otros gracias a este cable especial, ¿no? Ok. Sin embargo, ¿dónde están los uplinks? Los uplinks están en la primera foto. Hay que agrandarlo. Los uplinks serían estos dos para fibra óptica, y acá hay 24 puertos, 2 uplinks de fibra, 48 puertos, y acá 4 uplinks, 24, 4 uplinks con 48, ¿no? Ok. Y veamos otra serie.
esta es la 2960X, podemos ver la 3650, perdón. Nos vamos directamente al datasheet, a la hoja de datos, PDF. Entonces Cisco Catalyst 3650 es lo que ponemos aquí, Cisco Catalyst 3650, y rápidamente buscamos Uplink. Tiene 3 uplinks, 4 de gigabit Ethernet y 2 de 10 gigabit Ethernet, o 4 de 10 gigabit Ethernet. Entonces acá ponemos como máximo uplinks hasta 4 de 10 gigabit Ethernet o 2 de gigabit Ethernet, ¿no? Interesantísimo, soporta hasta 4 puertos, pero en gigabit, o 2 en 10 o 4 en 10 también. Se pueden apilar uno sobre otro, stack. Tiene power over Ethernet, ¿no? Ahí está la foto. Los uplinks son estos 4 de acá, 1, 2, 3, 4. Y los otros puertos son estos 48 que están acá, o 24, ¿no? Ok. Entonces aquí ponemos 24 o 48 puertos, ¿no? Seguramente son gigabits. Sí, todos son gigabit Ethernet, ¿no? 24 a 48 puertos gigabit. Incluso power over Ethernet tienen. Los puertos uplink son fibra óptica. Bueno, como decía, este SPF se puede poner fibra óptica, pero también se puede poner par trenzado, ¿no? Que es el UTP. Pero es más eficiente y más valorable el uso en gigabit en fibra óptica, ¿verdad? Ahí están las fuentes de poder redundantes, que pueden ser 2. Se pueden apilar, como vemos acá, con estos cables especiales, y acá se ven las 2 fuentes redundantes, ¿no? Ok. Entonces este es el cable con el que se apilan los switches para que funcionen como uno solo. Tiene calidad de servicio, quality of service, entre otras características, ¿no? Entonces acá otras características: calidad de servicio, power over Ethernet, fuentes redundantes, intercambiables, ventilación, ¿no? Y se puede buscar uno tercero de la misma manera que hemos hecho. Finalmente nos pide un switch compacto. A ver, veamos. Los switches compactos, aquí están. Perdón, a ver qué está pasando. Compact switches. Aquí están, ¿no? 3560C y 2560C. A ver, veamos los dos. Directamente al datasheet, que es una hoja de datos, y ver la datasheet del 2960. Aquí está, ¿no? Aquí está el de los dos, ¿no? 2960C y el 3560C. Entramos al PDF.
Entonces ya se puede ir poniendo acá 2960C, C de compacto o compact, y 3560C de compacto, ¿no? Rápidamente el uplink. El uplink, 2 puertos de 1 gigabit en cobre, 2 puertos de 1 gigabit en SPF, que puede ser usado en fibra, ¿no? Generalmente 2 puertos en la mayoría. Ok, entonces acá 2 puertos en los dos casos de gigabit. Número de puertos de 8, 12, 8, 12 como máximo, ¿no? Y son fase Ethernet, ¿no? Y en algunos casos de gigabit Ethernet. Entonces, de número de puertos en los dos casos de 8 a 12 puertos gigabit y fase Ethernet. Otras características: por ejemplo, que tiene Power over Ethernet, ¿verdad? Obviamente, otra característica, que son compactos, son pequeños. Aquí están sus fotos, son pequeñísimos, pero son de la misma serie, 2960 y 3560. Consumen baja potencia. Y tienen quality of service, ¿no? Calidad de servicio, entre otras ventajas más, ¿no? Como las características de su iOS, que es bastante potente, el sistema operativo. Y con eso ya terminamos esta primera parte. Bueno, ahora en la segunda parte nos pide seleccionar un switch de la capa de acceso. Acá nos dice que la principal función de un switch de la capa de acceso es proveer acceso a la red a los usuarios finales, ¿no? O a los dispositivos de los usuarios finales, ¿no? Como computadoras, smartphones, teléfonos IP, etcétera, etcétera. Ok, nos dice, por ejemplo, la compañía A requiere un reemplazo de un switch de acceso en el closet de cableado, ¿no? Generalmente es un data center o un centro de datos, ¿no? La compañía requiere que el switch soporte voz sobre IP, multicast, acomodarse a futuros crecimientos de ancho de banda también. Tiene que soportar un mínimo de 35 usuarios y alta velocidad de uplink. Liste algunos modelos que logren estos requerimientos. Bueno, como es un switch de acceso, se podría usar la serie 2960 o la 3560, pero que no sea compacta, porque va a ir en un cuarto donde hay suficiente espacio para, en el cuarto de cableado o en un centro de datos, un cuarto de telecomunicaciones, donde va a poder caber y vamos a tener un espacio considerable, ¿no? Entonces se puede usar la serie 2960 o 3560, pero no los que terminan en C, sino puede ser el X, ¿no?
ok. Dice que la compañía quiere extender estos servicios a un cuarto de conferencias, ¿no? El switch debe ser ubicado en ese cuarto de conferencias en un pequeño rack, y la seguridad del switch es una prioridad. En este caso, como ya no está en un centro de datos, va a estar en un cuarto de conferencias donde no hay espacio para grandes racks, ¿no? O gabinetes. Ahí vamos a poner un switch compacto 2960C. De esa manera podemos lograr los requerimientos, ¿no?, que nos dice. También nos dice que como parte 3 elijamos un switch de distribution en core, de núcleo y distribución, ¿no? Dice que los switches de núcleo y distribución son el backbone o la columna vertebral o la troncal de la red de una compañía, ¿no? Una red confiable de núcleo es muy importante para el funcionamiento de toda la compañía, ¿ok? Entonces, aquí está una pequeña topología que nos muestra que hay un core, ¿no?, como un switch de núcleo, y aquí están ya los de acceso, ¿no? Entonces, nos dice que la compañía C quiere reemplazar un switch backbone o un switch backbone o un switch de core, ¿no? En el siguiente presupuesto, ¿no?, que van a hacer una compra, el switch debe proveer redundancia para minimizar las posibles caídas, ¿no? Y si algún componente falla interno, debe minimizar esos riesgos, ¿no? ¿Qué características pueden acomodarse a estos requerimientos? Los switches core y distribution se caracterizan porque sus fuentes de alimentación se pueden cambiar. Para empezar, son redundantes, o sea, por lo menos hay dos, y se pueden cambiar, se puede sacar una mientras que el switch está funcionando y reemplazarla, ¿no? Eso es lo que veíamos como hot swappable o intercambiable en caliente, ¿no? También los sistemas de ventilación se pueden intercambiar en caliente, los coolers, ¿no? Por otra parte, también deben ser apilables, ¿no? Lo que es stacking, todas esas tecnologías hacen que se reduzca el riesgo de que puedan fallar y que no haya una fiabilidad o una alta disponibilidad del switch, ¿no? Okay, entonces eso es necesario, que tengan todas esas características. ¿Qué Cisco's Catalyst debería recomendar? Bueno, según lo que hemos estudiado, hay una serie, la 3750, que son de Distribution Core, y la serie 4500 y por ahí la 6500, ¿no? Todas esas series son Distribution Core. Las que son más para acceso, pues 2960 y 3560. Y aquí está, ¿no? 3750, 4500 y 6500. Sin embargo, dice que la compañía crece y necesita alta velocidad, como el uso de 10 gigabit Ethernet, incluyendo hasta puertos de 8 uplink ports, ¿no? 8 puertos de subida, en una configuración modular, como los que habíamos visto, modulares. ¿Qué modelos
cumplen estos requisitos. Bueno, para que sean modulares y para que sean totalmente, que tengan hasta 8 uplinks, es de la 4500 para arriba, ¿no? Y la 6500 son los que cumplirían esos requerimientos. Reflexión: ¿qué otros factores deben ser considerados durante el proceso de selección de los requerimientos de una red y sus costos? Bueno, algo muy importante, si el switch es modular, compacto o no, ¿no? Eso va a depender mucho del tamaño. Eso es lo que se llama el form factor. Otro elemento también es si tiene fuentes redundantes, fuentes de poder redundantes, que sean intercambiables en caliente, hot, swappable. Si las ventilación, las fans también van a ser intercambiables en caliente, si pueden ser apilables o no, ¿no? Es lo que es stacking o stack, ¿no? Incluso las fuentes de poder en algunos switches que hemos estudiado, las fuentes de soporte también pueden ser apilables, ¿no? También hay que ver el número de puertos uplinks, ¿no? Que son los puertos que usábamos como troncales de switch a switch. También qué características tiene puertos para acceso, en caso de que sean switches de acceso, ¿no? También si estos switches tienen cierto sistema operativo, ¿no? ¿Y qué beneficios trae este sistema operativo? Seguridad, soporte de calidad de servicio, voz sobre IP, ¿no? Todas esas características tienen que ser consideradas en el proceso de la selección de un switch para los requerimientos de una red. Por otra parte, hay algo importante que tenemos que ver, que nos dice acá, que los switches de acceso son usualmente localizados en el Intermediate Distribution Frame, IDF. Son localizados en el IDF. ¿Qué es IDF? Intermediate Distribution Frame, trama de distribución intermediaria. ¿Okay? Y los otros switches, los de Distribution en Core, están ubicados en la MDF, que es Main Distribution Frame, trama de distribución principal. Sin hacer tanto preámbulo, el gráfico lo dice todo. El Main Distribution Frame, trama de distribución principal, es donde se ubican los switches core en distribution, y el Intermediate Distribution Frame, trama de distribución intermediaria, es donde se colocan los switches de acceso. Por ello es que entre el IDF, entre este switch que está ubicado en el IDF y entre el switch core y distribution que está ubicado en el MDF, hay un uplink troncal, ¿no? Entonces, todos los IDFs, todos los switches que están dentro de la IDF van a un solo switch core que está ubicado acá en el MDF. Entonces las uplinks, como les dije, son los que sirven más para los conexiones troncales de switch a switches, ¿no? Entonces las uplink hacen que se conecte la IDF con la MDF, ¿no? Y por ello es muy importante conocer estos conceptos, ¿no? No hay que olvidarlos. Bueno, con esto terminamos el laboratorio. Nos vemos en el próximo laboratorio. Cualquier duda me escriben a mi canal. También estoy haciendo, algunos me piden desarrollar ciertos laboratorios de troubleshooting que no he desarrollado algunos, entonces yo los he desarrollado a pedido. Bueno, pueden comentar y
pedirme algunos ejercicios, ¿no?, que deseen. Bueno, muchas gracias.